tiempo ha pasado que no publico un video? La verdad que mucho. Y ese es uno, o será uno de mis videos más especiales, porque les contaré un poquito de cómo yo me inspiraba mucho en el colegio. Así es. Bueno, para empezar, en casa habían demasiados libros, pero todos los libros estaban relacionados únicamente a la matemática, a la estadística o a la creación de empresas. Lo recuerdo mucho en realidad porque, bueno, tanto mi papá como mis tíos rondaban siempre en esa atmósfera, ¿no? De números y números y más números. Recuerdo mucho que mi papá me hablaba de cuando él estaba en la universidad, de cuando él estudiaba matemáticas, de cuando él estudiaba estadísticas, y tenía infinidad de números, pero nunca encontraba uno que realmente yo amara. Yo no me siento identificada tanto con fórmulas matemáticas, para nada en realidad. En el colegio era súper distante de los números. Obviamente yo sí me permitía mucho a que mis compañeros me enseñaran, porque sí, yo era totalmente un cero a la izquierda con los números, pero sí me permitía verlos, escucharlos, aprender un poco, porque de esa manera yo aprendía más. Me gustaba mucho que en casa, por ejemplo, mis primos me leyeran los libros. Me gustaba más eso a yo leerlos, por ejemplo. Pero había un juego de libros en especial que no nos pedían en el colegio, porque ya en ese entonces nos daban los libros. Yo estuve en un colegio del estado en la secundaria y, y bueno, no llevábamos libros aparte, teníamos que comprar solo esos, pero había un juego de libros que ya no pedían en el colegio, pero que sí estaban en casa. Y tenían mucha teoría, pero a la vez muchas imágenes. Y de todas maneras, bueno, los que ya tenemos 30 en adelante lo deben recordar mucho también. Y era pues el Baldor. El Baldor tenía un juego de 3 libros. Estaba el de geometría, el de aritmética y, si no me equivoco, el que tengo aquí, claro, el de geometría plana y trigonometría. A pesar de que yo no desarrollaba mucho estos temas, me encantaba coger en especial este. Porque, ¿sabes? Hay un momento en la vida en que te conectas tanto con muchas cosas y yo solo sentía que al abrir miraba esta imagen. Y lo veía mucho, reiteradas veces, a pesar de que intentaba desarrollar algunos ejercicios de aquí y no lo lograba. Tenía que pedir ayuda, obviamente, de mi papá en ese entonces, pero obviamente él tenía una técnica de enseñanza totalmente distinta a la hora, y a veces cuando tenía que aprender algo para un examen del día siguiente, no me enseñaba eso, sino un tema anterior. Y claro, lo aprendía, pero para el examen estaba un poco perdida. Era súper gracioso, pero sí me enseñaba y bueno. Pero lo que voy es que yo, por mí, me iba más por esto. Y hoy que fui a la casa de mis papás a visitarlos, estuve en la biblioteca de mi hermana, donde tiene los libros, y bueno, encontré este que me causó muchos recuerdos, porque tenía unas imágenes hermosas y tanta teoría, y es súper gracioso porque todavía está subrayado. Está subrayado y mira cómo se nota que lo he leído tanto, a pesar que no entendía algunas fórmulas, que está, mira, así. Me da pena mostrarlo, pero así está. Y bueno, encontré muchas imágenes. Una de ellas te voy a contar cuál es. Bueno, continuamos. Una de las partes que me gustaba ver bastante era un tema que es muy relacionado a lo que yo después ya hice, o bueno, sigo haciendo en realidad. Entrar al mundo de la cosmética
no fue solo entrar, sino también era involucrarme mucho más con el tema del arte. A pesar de que yo en el colegio no tenía definido lo que quería estudiar, sí sentía una línea más al arte, porque amaba, por ejemplo, el curso de arte, lo amaba con locura. Eh, Armaba también un curso de química, que a pesar de que también no entendía ciertas formulaciones, me gustaba mucho porque había demasiadas imágenes relacionadas a fórmulas y elementos, sobre todo los elementos, que me causaba bastante atracción. Pero bueno, hablando de este libro de Baldor, por ejemplo, había un tema que hablaba de la geometría aplicada en el dibujo. Y siempre lo voy a recordar porque tenía esa imagen. Y dada la coincidencia, la coincidencia, lo iba a aplicar luego. Porque si bien es cierto, bueno, en el área de cosmética no desarrollas más la práctica que la teoría, pero sí es necesario conocer de esos elementos. Por ejemplo, en el área de cosmética desarrollamos un poco lo que es en la parte de dibujo, mucho de lo que es el dibujo antropométrico. Y bueno, ver estas imágenes nuevamente me hicieron recordar un poco del por qué yo amaba tanto llegar a casa y ver este libro. Mira, hasta tengo hojas escritas. Es que era increíble. O sea, yo les muestro las imágenes y es increíble. Habla mucho de influencias, de griegos, romanos, precolombianos, un montón de cosas en realidad, que a veces yo lo leía, pero era más que todo visualizar. Acá les muestro otra, que está muy relacionada también con el cuerpo, el movimiento. Por ejemplo, acá habla un poco de las semblanzas geométricas en la anatomía humana. Obviamente en ese momento lo leía, pero ahora tiene más sentido, porque te va a hablar mucho del tema de la forma, del peso, de cómo hay similitudes también en el cuerpo con las figuras geométricas. Entonces quería compartirles esto. En realidad para mí fue una información súper básica y súper linda de poder seguir conectada en el colegio y con los números, porque en realidad siempre sentí que había una línea con los números y el arte, y siempre lo creí así. Cuando llegó Baldor, o cuando agarré los libros de Baldor para leer un poco, que en realidad fueron mis primeros libros de lectura, a pesar de que hay ecuaciones, hay formulaciones que yo no entendía. Bueno, ahora también no me pidan que las entienda porque sería mentirles que entendería, pero hay tantas cosas que sentía que me conectaban. Y bueno, miren, por ejemplo, acá habla mucho de la geometría en la física y habla del espectro solar. Como verán, hay todo el tema de la luz, de la oscuridad, que también se aplica mucho en lo que es la cosmética en referencia al color y también al maquillaje y todo. Y wow, ahora entiendo todo por qué amaba estos libros. Yo terminé el colegio a los 15 años, y estaba muy chica en realidad, pero sí admiraba un montón a mis compañeros de la escuela, de cómo tenían esa habilidad para los números. Los admiraba mucho, los sigo admirando mucho. Pero yo encontré mi línea de aprendizaje. Yo no era la top en los números en el colegio, pero entendí que siempre hay un camino. Y wow, lo vuelvo a mostrar. Quienes tengan Baldor en su casa aún y tienen, bueno, ya no sé si a sus hijos, pero a sus sobrinos o por ahí a personas así ya súper chicas, 10 años, 15 años, si se lo pueden mostrar,
sería genial, sobre todo si les interesa mucho el tema de relacionar ese arte y cómo agarrarle cariño a los números sin ser tan estricto todo, ¿no? Obviamente imagino que ahora debe haber ya más otro tipo de comunicación o de enseñanza, ¿no? Pero a mí este libro me abrió mucho el panorama de la visión artística. Y así fue. Y así fue mi conexión en el cole, cuando tenía que hacer números, y ese hermoso libro que me encanta. O sea, lo sigo viendo y me encanta. Hay muchas cosas que rescato de aquí, ¿no? Muchos momentos a lo que me transporta. En casa yo no tenía muchos libros de dibujos. Era súper raro. Salvo que por ahí algo de literatura o los libros de inglés que de mis papás, me acuerdo del colegio, bueno, hace años de ellos, ¿no? Y sí tenían ciertos dibujos, ciertas figuras, pero para mí Baldor fue único en mi enseñanza. Ahí se los muestro. Bueno, así fue. Así es la historia que Baldor me dejó en el colegio y quería compartirlas. De repente por ahí están recordando un poco, quizás unos le agarraba tirre ese libro o no los querían, pero yo lo adoraba con mucha locura. Y como les mostré, hasta está tan desglosado de tanto uso. Pero bueno, ese fue mi primer libro de que me conectó con el arte, en realidad. No hubo otro en ese momento. Era el único. O de los 3 de Baldor, ese era el único. El de geometría y trigonometría. Y quiero hacer un siguiente video también de contarles un poco de otro libro más que me ayudó mucho en mi crecimiento ya en los años posteriores. Pueden comentar aquí si les gustaría ver otro video donde les pueda compartir otra información de libros que me han abierto la mente en etapas de mi vida. Y nada, yo gustosa y feliz de seguir contándoles. Muchas gracias por acompañarme en este cortito video, pero hermoso para mí. Ya saben, si tienen un Baldor en casa, para los que estamos de 30 para arriba, denle una chequeada nuevamente y mátense de risa, recuerden y síganse inspirando, como yo lo sigo haciendo. Muchas gracias, cuídense. Ajá, no quería irme sin mostrarles un poquito de lo que había dentro. En realidad lo quería hacer un poquito de zoom a estas cortas imágenes porque sí, la verdad que valen oro para mí. La textura, el color, todo el movimiento que tenía este libro me encantaba. Los quiero un montón. Muchas gracias por ver este video. Cuídense.